apreciados hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos, ¿verdad? Un día más sería, un día más, ¿verdad? Para estudiar la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿verdad? Gracias al Señor, ¿verdad? Porque nos permite este tiempo, hermanos, de estar aquí y escuchar y sobre todo, pues, aprender más de la palabra. Solo para hacer memoria, ¿verdad? La primera palabra que estudiamos el domingo, ¿verdad? Fue completo perdón. Ayer estudiamos la segunda palabra, la salvación eterna en la cruz. Y hoy vamos a estudiar, hermanos, la palabra del deber irrevocable, ¿verdad? Así que es una bendición y vamos a poner en las manos del Señor este hermoso tiempo, ¿verdad? Así que ahí donde están, en sus hogares, inclinen el rostro, hermanos, y oremos. Señor, Padre nuestro, gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar nuevamente juntos, aprendiendo de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque nos permite estar este momento, apartar esta hora, Señor, que es de mucha bendición, para que podamos aprender más de tu palabra. Y sobre todo, Señor, recordar eso tan hermoso que pasó en esa cruz, esa sangre que tiene poder, Señor, que nos da esa salvación eterna. Padre. Ponemos en tus manos esta palabra, la tercera palabra, y sobre todo, Señor, para que podamos aprender. Te ponemos en tus manos, Señor, al hermano que trae este estudio y que lo bendigas, que le des sabiduría, Señor, para que nosotros también podamos aprender. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, aquí conectada, Señor. Gracias te damos y todo te lo pedimos. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Así que vamos a entonar, vamos a escuchar un hermoso himno para glorificar el nombre de nuestro Señor. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me
Amén, hermanos. Qué hermoso himno, ¿verdad? Que Él nos sostendrá. Bueno, hermanos, vamos a continuar y también le damos ahí la bienvenida, ¿verdad? A todos los hermanos que se acaban de conectar. Que el Señor les bendiga. Hoy vamos con la información para que tengamos muy en cuenta las actividades de nuestra iglesia. Le invitamos a sintonizar la serie Las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vía Zoom de lunes a sábado a las 6 p.m. y el domingo a nuestra iglesia a las 11 a.m. El día de mañana seguiremos con la cuarta palabra. La palabra es titulada Soledad y Desamparo, basado en el texto de Mateo 27:46. También, hermanos, invitamos a toda la congregación a ser parte de nuestra gran celebración de aniversario, hermanos, conmemorando nuestro 16º aniversario de fundación, participando en las siguientes actividades. El 2 de mayo se realizará segundo desayuno de caballero, va de 7 a 9. El predicador invitado será el pastor Francisco Custodio, ¿verdad? Que nos visitó el año pasado, hermanos. Quien nos visitará desde la Iglesia Bautista Columna de la Verdad, de Santo Domingo, República Dominicana. También ese mismo día, hermanos, a las 3, ¿verdad? Dice de 3 p.m. a 4:30 p.m. celebrará el segundo evento de damas. La enseñanza será impartida por la hermana Lucía de Custodio, quien también nos visita en la Iglesia Bautista Columna de la Verdad de Santo Domingo, República Dominicana, ¿verdad, hermanos? Posteriormente, de 5 a 6:30 p.m. realizaremos nuestro segundo evento a las familias, con un mensaje de edificación para todos los integrantes de la misma, ¿verdad? Será un día de gran celebración y bendición para toda la congregación. Así que, hermanos, apuntemos esa fecha en nuestra agenda, ¿verdad? 2 de mayo. La tercera información dice, del 3 al 17 de mayo realizaremos nuestro primer ciclo de conferencias, hermanos, con el tema La superioridad de Cristo como firme ancla de nuestra fe. Segunda parte, ¿verdad? Un estudio exegético de los capítulos del 7 al 13 de la epístola a los Hebreos, impartido también por el pastor Francisco Custodio, hermanos. Todos los eventos serán momentos propicios para atraer invitados y compartir en comunión con los hermanos, ¿verdad, hermanos? Así que ese día hay que invitar y principalmente también, ¿verdad? Nuestra familia. Así que, hermanos, esta es la información y ahora vamos a pasar pues con esta hermosa, la tercera palabra titulada el deber irrevocable. Hermano Nan. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra saludarlos nuevamente, aunque sea por este medio, ¿verdad? Pero estamos en comunión, compartiendo y disfrutando de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, conmemorando esa obra que es la obra más grande que se ha podido realizar en este mundo, la obra de redención, el amor en su plenitud manifestado por el Señor Jesucristo entregándose en la cruz del Calvario. Eso es lo que estamos conmemorando, hermanos. Voy a colocar en la pantalla un material para que podamos avanzar con la tercera palabra el día de hoy. Ya nuestro querido hermano Franklin anunció que la palabra de hoy es la palabra del deber irrevocable. Y con ver este texto de Juan 19, 26 y 27 nos damos cuenta por qué este tema, ¿verdad? ¿Por qué este título, la palabra del deber irrevocable? El Señor Jesucristo en medio de su deidad, porque él es Dios, es 100% Dios, también Él vino al mundo en forma de hombre, como un hombre 100% humano. Y para que el Señor se materializara en ese cuerpo humano, se necesitó a una mujer, y esa mujer era María. El Señor le encomendó esa misión a esta mujer, la escogió y la utilizó para que ella pudiera
llevar en su vientre a ese santo ser que nacería y que se convertiría en el Mesías esperado, ese Señor que nosotros ahora conocemos por todo el testimonio de las Sagradas Escrituras, el Señor Jesucristo. Entonces, esta tercera palabra que el Señor pronunció en la cruz del Calvario, en medio del dolor y en medio de la agonía, de esa condición en que él estaba, producto de cómo lo habían tratado sus verdugos. El Señor vio a su madre, dice el verso 26 del capítulo 19, y también al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sin duda, hermanos, la humanidad entera se vio impactada por el acontecimiento ocurrido en el territorio israelita hace más de 2000 años. No todos entienden la trascendencia eterna que contiene la presencia de la segunda persona de la deidad desplazándose por el territorio creado por él, hermanos. El mundo fue creado por el Señor y creado para el Señor y nada más y nada menos que el mismo creador estaba cohabitando con la humanidad en ese entonces. El apóstol Juan describe de tal manera esta situación que hasta las mentes más simples pueden comprenderlo. Esa razón por la que la deidad orquestó desde el cielo la vida y la obra del Señor Jesucristo acá en la tierra. Y vamos a leer algunos textos corridos del Evangelio de Juan. Empecemos con este. Yo sé que casi todos los conocen o todos los conocen ustedes y los van a ir identificando en dónde los encontramos en la Biblia. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todos sabemos que estamos refiriéndonos al Señor Jesucristo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras vamos a arrancar este estudio de la tercera palabra de nuestro Señor Jesucristo manifestada en la cruz del Calvario. Continuamos entonces con la serie de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a hacer un pequeño repaso para recordar dónde empezamos. En la primera palabra, la palabra del completo perdón. Esa está manifestada en los evangelios, pero en este caso en Lucas 23:34, donde dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ese es el texto clave. Pero lo que manifestó el Señor en la cruz fue esta expresión, Padre, una oración. Estaba orándole al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando el Señor exclamó al Padre esta expresión, lo hizo en la plenitud de su presciencia, o sea, ese conocimiento que Él tiene sobre todo lo que ya iba a acontecer en el futuro, sabiendo que ese perdón nos cubre a todos los que hemos creído en la obra del Señor Jesucristo y todos los que vendrán también al conocimiento y a la fe en el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo fue quien se entregó en la cruz con el fin de que nosotros recibiéramos perdón. Y eso es lo que él estaba clamando al Padre en esta primera palabra. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego el Señor en la cruz también expresó otra palabra, la palabra de salvación eterna. Ayer hablamos sobre esto, cuando ese delincuente que estaba ahí le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa expresión del Señor Jesucristo denotaba poder y autoridad. Nadie más que Dios mismo podía darle la garantía de que él iba a estar ese día en el paraíso, gozando de la presencia del Señor. El hombre malhechor que yacía junto al Señor Jesucristo, ahí en la cruz, a pesar de que lo condenaron según la ley de la tierra, porque él había cometido un gran delito. La condena de él era condena de muerte y estaba infiriéndose en su cuerpo el peor castigo que se conocía en ese entonces, que era la cruz. Pero a pesar de eso, este hombre tuvo la capacidad de diferenciarse con el otro que estaba en esa condición, que lo que tenía aquel era un corazón oportunista y a pesar de que estaba en esa misma condición, él solo deseaba que el Señor se bajara de la cruz y lo bajara a él también. Pero por causa del testimonio del Señor Jesucristo, ese malhechor que reconoció al Señor como su Salvador y le pidió que se acordara de él cuando viniera en su reino, ese sí tuvo la capacidad de verlo como el redentor de sus pecados, el que venía a sustituirlo frente al Padre para poder pagar por sus pecados. Ese malhechor arrepentido, hermanos, representa a todos los pecadores que por el testimonio de la palabra de Dios hemos identificado al Señor Jesucristo como redentor y ahora gozamos de la esperanza de vida eterna. Todos, hermanos, todos antes de venir al Señor Jesucristo estábamos en la misma condición de esos dos malhechores, pero gloria a Dios, porque al igual de que ese malhechor que le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, nosotros le dijimos, Señor, reconocemos la obra que tú has realizado en la cruz del Calvario y por eso, Señor, adquirimos este nuevo estatus, esta nueva vida que tú nos das por medio de la salvación que viene única y exclusivamente a nosotros por causa del mérito de la obra que tú realizaste en la cruz del Calvario. Esa es nuestra realidad. Nosotros estábamos en la condición de estos dos malhechores, pero el Señor nos ha permitido ahora estar en la condición de ese malhechor arrepentido que en su momento él ya comenzó a disfrutar de la eternidad, pero a nosotros en nuestro momento nos tocará también estar con el Señor. Con esto hicimos un resumen de las dos primeras palabras que expresó el Señor en la cruz. Y ahora vamos con la tercera palabra, la palabra del deber irrevocable. El Señor le dijo a su madre, esa madre terrenal, esa mujer de de la que el Señor gozó en el momento de su concepción y su desarrollo en el vientre materno. Esa mujer de la que el Señor también gozó una vez que nació y recibió los cuidados amorosos de esa madre. El Señor le dijo a ella, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Cuando hablamos de el discípulo, nos estamos refiriendo al apóstol Juan, que es el mismo que escribió esta carta. Y él se adjudica un término ahí. Él se adjudica el término de el discípulo amado. Pero veamos el contexto. Veamos cómo llegó el Señor
a decir esa expresión, a manifestar esa expresión ahí. Juan 19, versículos 23 al 27, vamos a leer. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, y dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuál era la condición del Señor Jesucristo? Siempre es importante referirnos a esto, porque estamos hablando de un hombre con carne y hueso, así como nosotros, que está sufriendo el castigo de unos verdugos desalmados que desde un día antes lo venían martirizando y castigando hasta el punto que llegó al Gólgota y lo crucificaron y lo guindaron en esa cruz. Todo el peso del Señor yacía en esas manos y esos pies clavados en esa cruz, hermanos. ¿Se imaginan el dolor constante que el Señor estaba sintiendo en ese momento? Pues en esa condición estaba el Señor Jesucristo cuando pronunció esa tercera expresión. En medio del dolor, en medio de esa condición, el Señor vio y sintió la angustia y la agonía de su madre, estando ella y otras personas que lo amaban. Ya hablamos de un grupo de personas que lo amaban ahí, algunas mujeres y el apóstol, el discípulo amado. Estando esas personas ahí junto a su madre y estando su madre junto a la cruz, el Señor percibió la condición del alma de su amada madre y para su seguridad él pronunció esa palabra de amor filial y deber irrevocable cuando le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y le dijo al discípulo amado, he ahí tu madre. Ustedes saben que el Señor Jesucristo es Dios, que Él conoce todo y que Él también conoció que cuando Él era un bebé, fue llevado al templo para ser circuncidado. Y en ese momento que lo llevaron al templo estaba ahí el profeta Simeón. ¿Recuerdan esa historia? Simeón estaba esperando la llegada del Señor Jesucristo con ansias, porque a él el Señor le había prometido que no iba a morir mientras no conociera al Redentor. Y cuando Simeón vio al Señor Jesucristo, fue una absoluta emoción para él. El Señor Jesucristo sabía que Simeón le había dado una profecía a su madre ahí en el templo de Jerusalén. Esa profecía se estaba materializando en ese momento que el Señor estaba en la cruz. Veamos lo que dice entonces este texto. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Y para señal que será contradicha. Se estaba refiriendo a toda esa contradicción y lucha que iba a haber, ¿verdad? Por, en cuanto a la obra del Señor Jesucristo. Pero miren lo que le dice directamente a María. Y una espada traspasará tu misma alma
para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. El Señor Jesucristo entendía que eso era lo que estaba pasando en el alma de María en ese momento. Estaba siendo traspasada por una espada de dolor al ver a su hijo, ese hijo querido, ese hijo amado, ese hijo que había convivido con ella, ese hijo del que ella no tenía ni una queja, ese hijo que había sido una bendición directa de parte de Dios, que la hacía sentir a ella una mujer privilegiada más que todas las mujeres. Ese hijo estaba ahí en la cruz siendo sacrificado y el Señor lo entendía perfectamente. Una espada estaba traspasando el alma de María y el Señor, en medio de la angustia de María, Él se refirió a ella y a Juan de esta forma: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre. El Señor estaba en la cruz, en ese momento que pronunció esas palabras, actuando en condición de hijo, porque él era el hijo de María, pero también estaba actuando, hermanos, en condición del Salvador de su madre ahí en la cruz. El Señor en ese momento no se dirigió a ella como su madre, más bien utilizó este término, mujer. ¿Se acuerdan, verdad? Le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Porque el Señor Jesucristo no era un simple hijo que estaba muriendo en una cruz frente a una madre. El Señor Jesucristo era el Salvador del mundo, nacido de la simiente de la mujer. ¿Recuerdan ese término? ¿Dónde lo escuchamos, verdad? Y estaba muriendo por esa mujer que había sido profetizada desde la antigüedad, pero también estaba muriendo por el resto del mundo. El Señor Jesucristo tenía una forma muy particular de resaltar lo que se había dicho sobre él. Cuando él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, él estaba aludiendo a unas profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Hijo del Hombre. Específicamente en Daniel se habla sobre el Hijo del Hombre. De igual forma acá, cuando él le dice a María, mujer, ¿recuerdan ustedes lo que dice Génesis 3:15? Que de la simiente de la mujer, de la simiente suya, iba a nacer el Redentor. Parece ser que desde el momento que el Señor Jesucristo inició su ministerio, él se dirigía a su madre en ese término. Era un término respetuoso, hermanos, en cuanto a la sociedad de ese entonces. Decirle a ella mujer era decirle como que nosotros ahora le dijéramos a una mujer, señora, dama. Pues así se refería el Señor a María. Así eh, le manifestaba a él una expresión de hijo a madre. Pero eso no limitó, el que el Señor le dijera mujer, no limitó en nada el amor que ambos se tenían. Ni su madre lo quiso menos o lo dejó de querer, ni él dejó de querer ni quiso menos a su madre. Y la prueba está en que el Señor se entregó en la cruz también por su madre. En el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo en Caná de Galilea, María, su madre, estaba presente y le dijo al Señor: no tienen vino. Eso está en Juan 2. El Señor le respondió: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo estoy casi seguro, la Biblia no lo especifica, pero yo estoy casi seguro que las palabras de Cristo aquí no fueron de reproche para su madre. Fueron palabras de un hijo amoroso, como cuando un hijo bromea con su madre y le dice: mamá, ¿y qué piensas que yo le voy a, que yo soy su mandadero? Cuando las madres a uno le asignan algunas tareas, ¿verdad? Pues eso mismo el Señor le está diciendo a su madre acá: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero vemos ahí esa expresión de mujer, ¿verdad?
que no era en ningún momento una expresión de irrespeto, más bien era una expresión en donde se destaca a la mujer, pues como con esa expresión que utilizaban en ese entonces de respeto, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hablando siempre de la condición en que Él estaba cuando pronunció esa tercera expresión allí en la cruz sufriendo, el Señor estaba pensando, estaba velando en la seguridad social de su madre. Ese martirio que Él estaba sufriendo ahí en el Calvario no pudo quitar de su vida esas huellas de una madre que lo amaba. En vez de centrarse en su propio sufrimiento, Él nos dio un gran ejemplo para todos los que somos hijos. Él en la cruz honra a su madre cumpliendo el quinto mandamiento del decálogo que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor nos dio un ejemplo, hermanos. El Señor nos muestra que en medio de cualquier situación que nosotros estemos, no tenemos excusa para no honrar a nuestros padres, específicamente en este caso a nuestra madre. Porque muchas personas en estos tiempos dicen: es que mi mamá no entiende la situación que yo estoy pasando, por eso es que yo no voy a verla. Pues el Señor Jesucristo aquí estaba pasando por una situación totalmente extraordinaria, que no se compara con nada de lo que nosotros podamos vivir en este momento y en esta tierra. Y el Señor en ese lugar de sufrimiento, en esa condición que lo que debió haberle preocupado era cómo apaciguar el dolor que estaba sintiendo, Él se preocupó por su madre y la honró. Ese es el Señor en quien hemos creído, hermanos. María siempre supo quién era su hijo y María siempre veló por su seguridad. María sabía que un día el Señor se iba a revelar al mundo, pero ella entendía que tenía que llegar ese tiempo. Cuando el Señor Jesucristo estaba pequeño y ellos fueron a Jerusalén a una fiesta y el Señor se les extravió, ¿recuerdan esa historia? Está en Lucas 2. Ellos se preocuparon y después encontraron al Señor, después de haber estado perdido 3 días. Entonces el Señor les dijo: ¿por qué me buscabais? Estamos hablando de un niño, hermanos. El Señor les dijo esto: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y dice el versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que él hablaba, porque cuando hablamos de ellos, hermanos, no solo estamos hablando de María y de José, sino también de los que estaban compartiendo con el Señor Jesucristo y estaban admirados por un niño que tuviera tanta sabiduría y hablara con esas palabras que él se expresaba, y todos los que estaban acompañando también a María y a José, porque ellos hacían, podríamos decir, como excursiones para ir a Jerusalén en el tiempo de las fiestas. María como madre, ella sabía lo que se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? María protegió esa identidad del Señor Jesucristo siempre y contribuyó también en su proceso de crecimiento. Y sigue diciendo el versículo 51, y descendió con ellos, refiriéndose al Señor Jesucristo, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, un niño que honraba a su padre y a su madre. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ella sabía, ella sabía que Jesús era un niño especial porque era nada más y nada menos que el producto de una unión extraordinaria que se dio por causa de que el Espíritu Santo fue quien depositó en el vientre de María a nuestro Señor Jesucristo. Ella sabía lo especial que era el Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Y María estuvo en todo ese proceso, hermanos. María creyó en el Señor Jesucristo y ella lo consideró
su Señor y su Salvador, y lo cuidó. Y obviamente entendemos que en ese momento de la cruz, cuando el Señor Jesucristo estaba viendo a su madre, Él estaba recordando todos esos gestos de amor de esa mujer que lo había cuidado desde que él era un bebé. El Señor estaba en una condición en donde Él sabía que era necesario delegar el deber del hijo mayor, en este caso a Juan. El deber que el Señor Jesucristo tenía hacia su madre, que era una mujer viuda, recuerden eso, por tradición le correspondía al Señor Jesucristo, por ser el mayor, que la mayor parte de responsabilidades recayeran sobre él por causa de ser el hijo mayor. Eso era lo que decía la cultura, la tradición. Además, el Señor Jesucristo amaba a su madre. Pero, ¿qué pasa? El Señor tenía hermanos también. Él tenía hermanos y hermanas. Un paréntesis. El hecho de que no se volvió a mencionar a José, el padrastro del Señor Jesucristo, durante el ministerio público del Señor, es una evidencia de que José ya había fallecido. Ustedes pueden ver que en la Biblia a José no se le vuelve a mencionar, ¿verdad? Entonces, estamos viendo a una mujer viuda que está frente a una cruz, viendo a su hijo mayor siendo ejecutado por un castigo atroz. Veamos ahora la evidencia de que María no solo era madre de Jesús, sino que tenía otros hijos. Marcos 6:3 dice que preguntaron ahí en la comunidad donde ellos estaban, ¿no es este el carpintero, hijo de María, refiriéndose a Jesús, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y entonces esta gente se escandalizaban de él cuando lo habían escuchado hablar, ¿verdad? Pero como podemos ver, el Señor Jesucristo estaba asumiendo esa responsabilidad de que él era el hijo mayor y tenía que dejar al cuidado de alguien responsable a su madre, a esa mujer que él amaba. ¿Por qué? Esta es una buena pregunta. ¿Por qué el Señor delega el cuidado de su madre a Juan? ¿Verdad? Porque él tenía hermanos, ya vimos en el versículo que leímos que él tenía un hermano que se llamaba Jacobo, otro José, otro Judas, otro Simón y además tenía hermanas. Pero en este caso, en esta cultura, de quien debía de desprenderse la responsabilidad del cuidado de sus padres ancianos o en este caso de su madre, era de los varones, porque las mujeres siempre estaban al cuidado de los hombres. ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? ¿Por qué en ese momento el Señor a quien le delega el cuidado de su madre es a Juan? Aún estando en esa agonía, el Señor Jesucristo piensa en su madre. Ya hemos visto la calidad de hijo que era el Señor, ¿verdad? Él encomienda el cuidado de su madre al discípulo amado Juan. Y aquí viene un dato bien importante, interesante y que nos permite también comprender la plenitud de la acción del Señor Jesucristo escogiendo a Juan como la persona responsable de su madre. Juan era primo del Señor Jesucristo. Él era hijo de Salomé, esa otra mujer que mencionamos en la lectura antes, que estaba ahí con María, la hermana de María, decía la lectura. Era Salomé, la hermana de María, que era la esposa de Zebedeo. ¿Y quién era Zebedeo? ¿Se acuerdan? Los hijos de Zebedeo, ¿quiénes eran? Juan y Santiago. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, llegamos a una conclusión bastante fácil de deducir, que Juan era primo del Señor Jesucristo, primo hermano del Señor y sobrino directo de su madre María. Había una relación filial, había una relación de amor. Eso nos, nos da una posible
respuesta de por qué el Señor delegó el cuidado de su madre a Juan, ¿verdad? Porque era alguien cercano, era su primo y era alguien que le había demostrado no solo a su tía, que era María, sino que a él mismo, que era una persona confiable y una persona eh, que los amaba. Pero también se puede deducir, y es lo que muchos dicen como justificación del por qué el Señor Jesucristo no le delega el cuidado de su madre a sus otros hermanos, a José, a Jacobo, a Judas o a Simón, y es que aparentemente los hermanos del Señor Jesucristo, o sea, los otros hijos de María, todavía no creían en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y hay evidencia bíblica sobre eso. En Juan 7, vamos a leer lo que dice el versículo 3 al 5. Dice, y le dijeron sus hermanos, o sea, estos de los que hablamos, ¿verdad? Jacobo, José, Judas, Simón, sal de aquí y vete a Judea. O sea, les estorbaba el Señor Jesús, ¿verdad? Por ahí estamos viendo ahí alguito. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y miren la justificación que da acá el apóstol Juan, ¿verdad? Porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, los hermanos se estaban deshaciendo de él. Pues vete, vete. Andate allá, no nos metas en problemas acá. Andate, andate, andate a Judea. Esa es la realidad, esa era la condición de los hermanos de Jesús. Se dice, y es seguro, que los hermanos del Señor Jesucristo creyeron en él cuando lo vieron resucitado. Era difícil no creer en él, ¿verdad? Porque ellos sabían que él había muerto y que él resucitó. Ahí ese corazón necio, incrédulo, rebelde, probablemente hasta envidioso, porque hay hermanos que le tienen envidia a otros hermanos. Todo eso cayó y reconocieron la luz del Salvador, del Redentor, de ese Dios todopoderoso que se entregó en la cruz y resucitó. Y hay evidencia, y lo podemos deducir, que ellos sí se convirtieron cuando vemos a un Jacobo, que en la traducción nuestra se le llama Santiago, y a Judas, dando honra, gloria y deidad, o sea, reconociendo a Jesús como Dios en esas epístolas del Nuevo Testamento que ellos escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Es seguro que los hermanos del Señor creyeron en Él. Y la tradición histórica dice que ellos fueron mártires también del cristianismo, que ellos fueron torturados y ejecutados. Entonces, podemos ver cómo el Señor en la cruz también estaba actuando en base a ese conocimiento, esa sabiduría que solo Él tenía, ¿verdad? Y Él entendía que con quien convenía dejar a su madre era con Juan. Ahora analicemos la situación de María como madre del Señor, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? Se imaginan esa mujer que lo había visto tiernito, que lo había arropado, le había dado biberón, lo había amamantado, le había dado sus primeros alimentos, lo había visto dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, había visto cómo crecía extraordinariamente en conocimiento y sabiduría. Ella estaba viendo al Señor Jesucristo en la cruz, derramando hasta la última gota de sangre, con su rostro desfigurado, con su piel lacerada por todos lados. No había un lugar en donde no hubiera daño en el cuerpo del Señor Jesucristo. Seguramente, hermanos, por ese conocimiento que María tenía respecto a lo que iba a acontecer con el Señor, porque el Señor ya había adelantado que él iba a ser entregado, que él se iba a entregar y que iba a ser crucificado. María pasó noches, seguramente, estas son suposiciones, hermanos, pero que las podemos deducir en base al estándar normal de la mente humana, ¿verdad? María pasó noches seguramente desvelada, sin conciliar el sueño, pensando en los peligros que acechaban a su hijo. Días enteros seguramente estuvo sin comer,
sin ánimo de llevar alimento a su boca, con una mente puesta en su hijo, así como las madres que están en este momento congregadas acá en este Zoom, lo han hecho por sus hijos. En un momento ella estaba seguramente deprimida y pensaba, ¿qué será de mi hijo Jesús? ¿Dónde estará en este momento? ¿Estará seguro en medio de esos detractores que él tiene, toda esa gente que le tiene odio? Ella recordaba siempre aquella profecía que ya leímos de Simeón, ese día en que llevó a circuncidar al Señor Jesucristo. Simeón le dijo, una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Eso está en Lucas 2:35. Llegó ese día para María, hermanos, ese día esperado por ella, pero no deseado, donde Jesús ya estaba crucificado. Esa espada de la que le habló Simeón ya había sin ninguna piedad traspasado su corazón, ya su alma estaba herida. Esa bendita mujer, la bendita mujer entre todas las mujeres, esa mujer que Dios escogió para que llevara en su vientre al Salvador, en ese momento estaba sufriendo por este acontecimiento, que trajo esperanza y vida al mundo, pero para una madre trajo dolor y sufrimiento. El Señor Jesucristo entendía todo eso, hermanos. El Señor, por eso, dejó un espacio de tiempo en ese momento, hermanos, en donde podríamos decir, ¿qué va a andar pensando una persona en el bienestar de su madre? Pues sí, en ese momento el Señor pensó en su madre. En conclusión, esta tercera palabra que el Señor manifestó en la cruz nos muestra que el Señor comprende plenamente el dolor de su madre y le dirige este consuelo. Mujer, he ahí tu hijo, entregándola en las manos cariñosas y protectoras del apóstol amado, dejándola protegida por esa persona que era cercana y que había demostrado tanto amor por su tía, por esa mujer que era la madre de Jesús, pero también que era muy amado por el mismo Señor Jesucristo. El Señor reconoció en su posición de cordero cuando estaba siendo llevado al matadero, como dice Isaías 53:7, esa difícil experiencia que su amada madre estaba viviendo cuando contemplaba a su hijo amado suspendido en aquella cruz. El Señor dejó por ese momento de pensar en su propia muerte y en ese dolor que le ocasionaba, que le ocasionaba la muerte, el castigo y la tortura que había recibido, y se enfocó en el dolor que esa misma muerte le iba a ocasionar a su madre. Por eso, en medio de ese calvario, él tomó tiempo para su madre. Hermanos, esto nos sirve de reflexión para todos los que tenemos a nuestra madre o a nuestro padre vivos. Tomémonos nuestro tiempo para pensar en la situación de nuestros padres. El Señor, hermanos, en una dificultad, como les dije antes, extraordinaria, nadie puede pasar por lo que Él pasó. Tuvo el tiempo para dedicárselo a su madre. Para María, hermanos, ese era su primer hijo, el que estaba en la cruz, era su primogénito y estaba muriendo. Y no estaba muriendo por enfermedad, como algunas veces sucede, que las madres ven a su hijo ir desvaneciéndose, apagándose, consumiéndose por una enfermedad y ellas logran en medio de la enfermedad algún tipo de resignación. No, aquí
La madre estaba viendo un hijo que unos días antes lo había visto sano, caminando, predicando, pregonando buenas nuevas y ahora lo ve en una cruz entregado. Él no murió en un accidente, sino que murió como un reo a muerte, según la opinión de sus enemigos. O sea, lo estaban castigando y humillando como al peor de los delincuentes. Eso era lo que estaba viendo María. Pero en la opinión de María, de sus discípulos y de todos los que hemos conocido al Señor Jesucristo y a su obra, el Señor estaba muriendo como el Salvador del mundo. Y esa es la lección que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. El Señor se entregó en la cruz para salvarnos. Y en medio de esa gran dificultad, ya vimos en la primera palabra, oró por nosotros, pidiendo perdón por nosotros. También en esa primera palabra nos mostró quién es Él, el Dios Salvador, el Redentor, el que da vida eterna. Y ahora eso fue en la segunda palabra, y en esta tercera palabra el Señor nos está mostrando cómo debemos actuar nosotros, que aunque estemos en medio de la dificultad, tenemos que honrar a nuestros padres, específicamente en este caso a nuestra madre. El Señor Jesucristo nos muestra un abanico de manifestaciones de amor. Eso es lo que Él nos está mostrando, ¿no? Nos enseña sobre el perdón, nos enseña sobre la salvación que descansa en Él y ahora nos está enseñando sobre la honra a nuestros padres. Con esto, hermanos, estamos finalizando esta tercera palabra. Voy a dejar de compartir acá, pero les pido que me den una esperita para que oremos. Oremos, hermanos. Padre, gracias, porque vemos en tu obra manifestado no solo ese amor inmenso que tú tienes para con la humanidad, sino que vemos que en cada paso, en cada momento, en cada palabra emitida en medio del dolor, encontramos ejemplo en el Señor Jesucristo, quien debe ser para nosotros nuestra guía, en donde tenemos que enfocar nuestra mirada, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe, tal como tu palabra lo dice. Permite, Señor, que nuestros corazones se alineen con tu voluntad, reconociendo al Señor como nuestro Salvador. Y sobre todo, Señor, permítenos vivir siguiendo las huellas de nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. Todo lo pedimos en el nombre de Él, de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano Nan. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Esa tercera palabra donde nos enseñó lo que pudimos aprender, que a pesar de ese dolor que estaba pasando nuestro Señor, pues hubo algo ahí que dice, tomó tiempo para su madre, ¿verdad? Ese es el verdadero amor que un hijo manifiesta, ¿verdad? A su madre. Y qué hermosa palabra. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas y diezmos, y ahí donde están, les pido por favor que inclinen su rostro, ¿verdad? Oremos. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Padre por este hermoso momento, este tiempo Señor que nos has enseñado para que podamos aprender más de ti, de ese amor Padre incondicional Señor. Gracias Señor, y hoy venimos con un corazón contento, alegre, a dar nuestras ofrendas y diezmos Señor, para que tú Padre puedas recibirlas como un olor fragante Señor, y también Padre pedirte por la construcción de nuestro templo, Padre, que toque esos corazones, que inquiete, Señor, para que puedan cumplir con esa promesa de la construcción del templo en un año. Gracias, Señor, te pedimos por nuestros trabajos, nuestros negocios. Bendícenos, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermanos, vamos a recordarles, ¿verdad? El texto
que se impartió hoy, que está en San Juan 19 del 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ese fue el versículo clave de esta palabra, de esta tercera palabra. También, hermanos, para mañana vamos a ver la cuarta palabra, que se titula soledad y desamparo, ¿verdad? Así que gracias, porque la verdad nos conectamos más de 40 hermanos, que es una gran bendición, sobre todo porque el Señor apartó este tiempo, hermano. Así que oremos para despedir esta tercera palabra y podernos ver mañana. Oremos. Señor, Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias por este estudio hermoso. Gracias por la vida del hermano Nan. Padre, bendícele, Señor, y que mañana también estemos atentos estos hermanos que hoy estuvimos aquí, Señor, con un corazón alegre y dispuesto, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Gracias te damos, y hemos aprendido de ese amor que tú tenías, Señor, que tú tienes, Padre, con nosotros. Gracias, Señor, porque estamos recordando esa sangre preciosa derramada en esa cruz, Señor. Bendice a cada familia, a cada hermano que estuvo hoy presente, Señor, y a nuestra congregación. Gracias te damos, Señor. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.